Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí en Tele1, dirigida por Juan Manuel Suárez Pinto, con los colegas Raúl Canicova y Héctor Juliano. Y nos estamos desviando del tema específicamente militar un poquito, pero para ver, así como existe un iceberg, una punta, que es donde se pelean, digamos, los ejércitos, las flotas y los aviones, el tema es que hay abajo, ¿no es cierto? No, es claro, es que tan importante como los aspectos políticos militares que hemos estado viendo en los últimos programas, es el paralelo desarrollo de la historia diplomática de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cómo se fueron dando las distintas conferencias, porque esto es un aspecto muy importante. Estas conferencias eran básicamente secretas durante la guerra y con el tiempo la historiografía la fue documentando. Yo siempre digo lo mismo, la Segunda Guerra Mundial se ha sustraído a la historiografía y nosotros con mayor o menor acierto estamos tratando de plantear ese revisionismo necesario dentro de la investigación histórica, aunque yo no soy un investigador por mí mismo. Aquí me parece importante señalar como partida lo siguiente. Todo el entendimiento de la Segunda Guerra Mundial parte de una premisa que forma parte de la llamada historia oficial o, digamos, hipótesis, tesis central que gestó la propaganda. La idea de la culpabilidad alemana y más específicamente de Adolf Hitler en la guerra. Es notable que los historiadores posteriores, y justamente muchos de ellos historiadores no alemanes, dieron por tierra con esta tesitura, demostrando que después, a la luz de la documentación infinita que se secuestró en Alemania después de la guerra, no resultaba que Alemania hubiese tenido un verdadero plan de dominio mundial. Esto es importante porque en la Segunda Guerra Mundial se luchó por el dominio del mundo. Hemos visto ya desde la primera que no se puede entender la Segunda Guerra Mundial sin entender la primera, porque las dos fueron parte de un mismo proceso. El proceso a través del cual se produjo como consecuencia la deseuropeización del mundo, la pérdida de control de las potencias europeas y el correlativo avance causal que lo dio fundamentalmente la invasión norteamericana de Europa, es decir, la inversión de la doctrina Monroe. En su momento la doctrina Monroe había sido la protección de los norteamericanos contra la injerencia europea en América. Y la Primera Guerra Mundial dio vuelta a eso. Claro, la doctrina Monroe pasa de ser defensiva a ofensiva. Pero además el tema de Alemania es un poco como el de la Francia napoleónica. El objetivo es una hegemonía en el continente, porque no hay fuerza suficiente para operaciones enormes a grandes distancias. Para el dominio mundial se necesita una masa, como la eurasiática, que de por sí pesa, o la capacidad marítima, porque por eso los ingleses tuvieron un imperio mundial. Digamos que pueda efectuar operaciones a distancia y mantener un comercio a grandes distancias y bases a grandes distancias. Y lo podían hacer los angloamericanos de un lado y la Unión Soviética del otro, si bien no podía hacer operaciones de distancia, pero tenía el tema de los partidos comunistas dispersos, que eran herramientas también para dominio. Pero tampoco planteado en lo inmediato como un plan de dominación mundial. Cuando uno, justamente este programa y el que viene lo vamos a dedicar a hacer un raconto lo más simplificado posible de las principales conferencias interaliadas, pero no porque nos dediquemos a la parte aliada solamente, sino porque del lado del eje, en realidad, hubo pocas y contadas reuniones que permitieron saber que se estaba planificando un dominio conjunto del orbe, mientras que en cambio de las conferencias y de la hilación de las conferencias interaliadas, sí surge, y fundamentalmente surge del expansionismo norteamericano, ¿no? Entonces, ahí se plantea un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se desmitifica la idea de que la guerra fue incluso provocada por el expansionismo y la intención de dominio mundial nazi. El primero que planteó eso fue el historiador británico A.J.P. Taylor,
en su libro sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, que hizo una observación al final, hace una observación muy interesante. Él analiza desde la caída de Polonia hasta la de Francia, y el interreño que se abre después cuando Alemania propone la paz y es rechazada por Inglaterra, apuntalada ya en los planes de continuidad de la guerra con Estados Unidos. Y, dice, y creo que termina con esta frase, dice: ahí terminó el conflicto, digamos, propiamente europeo. Dice: esto no tiene que confundirse con la guerra mundial que empezó en el año 1941. Claro, porque en el año 1941 las dimensiones del conflicto, el escenario de guerra era distinto. Entonces se confunde algo que tiene base histórica, que es el plan Barbarroja, es decir, el plan de invasión a Rusia, con el plan de dominio mundial. Los distintos autores, desde Taylor hasta Beevor, que vos lo has estudiado mejor, ¿no?, sostienen, y el propio Trevor Roper, el que escribió sobre los últimos días de Hitler, sostienen que Hitler había sido, dentro de todo, un estadista tradicional, que lo que buscaba, el objetivo, era instaurar o restaurar a Alemania como gran potencia hegemónica europea. Se pensaba de eso en términos, no hay duda. en términos de unidad europea, una unidad europea con capitalidad en Berlín, como había una unidad francesa con capitalidad en París, con Napoleón, que a esta altura del partido, y ya en la época napoleónica, podría haber sido un error en el sentido de que en vez de una federación, había un imperio compartido, pero bueno, la idea de imperio es una idea asiática. Bueno, pero habría que, al final del ciclo, vamos a hablar un poco de por eso. Por eso la reflexión mía sobre esto es que acá la condición de guerra mundial y de dominio mundial es unilateral, no están las dos partes. Se ha hecho una propaganda que es curioso, por eso hay que relacionar, como dijo acá Héctor, con la Primera Guerra. Durante la Primera Guerra, el Kaiser fue presentado como un monstruo, como todos sabemos, y las únicas pretensiones que tenía el Kaiser era crear una flota de comercio que le permitiera llevar sus productos al resto del mundo igual a la inglesa. Bueno, eso era un delito de lesa humanidad, es decir, no podía hacer eso. Ahora bien, cuando uno ve estos planes, cuando uno ve estos tratados, percibe que en un lado, indiscutiblemente, hay una vocación de dominio mundial. La democracia, o lo que se llama democracia, por eso el antecedente antiguo hay que buscarlo en la Primera Guerra. No hay duda que está en la Primera Guerra, como ustedes muy bien lo han dicho, no lo voy a repetir. Pero el antecedente inmediato de esto creo que está en la Carta de Atlántico, que es el embrión de un replanteo de una política que es anterior, que está, por supuesto, en Inglaterra, cuando Inglaterra se convierte en dueña de los mares a partir de Trafalgar y desplaza a España en el mar y crea un imperio marítimo. Como todos sabemos, el imperio de Inglaterra es un imperio marítimo. Si nosotros miramos la extensión, la impostación del imperio británico, siempre es en las puntas de los continentes. Las Malvinas en el sur del continente americano, Ciudad del Cabo y las colonias y las ciudades que rodean a Sudáfrica, hasta que la asfixian a Sudáfrica porque no le dan salida. En la India lo mismo, son establecimientos, lo mismo en el estrecho de Malaca, son establecimientos que después van cubriendo el territorio, pero empiezan por un desembarco, empiezan por el mar, mientras que el imperio anterior, que es territorial, el imperio español, no es sino heredero del imperio romano y del Sacro Imperio Romano Germánico, y está claro que buscan una unidad continental, pero el principio no es un principio económico, es un principio curiosamente religioso, en el caso del Sacro Imperio. Eso desaparece en 1804 con Trafalgar, e Inglaterra convierte el imperio en un emporio, deja de ser un imperio para convertirse en un emporio. El acento está puesto sobre la economía y después, lo que es mucho más grave, sobre la finanza. Entonces, el dominio mundial es porque, naturalmente, cualquier cosa que amenace esto en cualquier lugar, primero es en la línea de demarcación, en el caso norteamericano, la línea de demarcación del llamado continente occidental, con la doctrina Monroe, pero después, como dijo muy bien Héctor, eso se invierte. La doctrina Monroe se da vuelta. Carlos Pereira, que la ha estudiado minuciosamente, dice: hay tantas doctrinas Monroe como necesidades tuvieron los norteamericanos, porque él la limita a lo americano. Pero es cierto que esta unión con Inglaterra
muy bien manejada por parte de Inglaterra, no se puede negar, produce este efecto. La llamada democracia o el estilo americano de vida o la democracia parlamentaria tiene que ser universal. Es una religión universal que tiene que ser impuesta urbi et orbi ante cualquier desafío o la necesidad de los demás. Y eso lo vemos claramente en la geopolítica que después trataremos. Haushofer, el creador de la Escuela de Geopolítica, hablaba de las panideas, o sea, las ideologías, que son las ideas salvadoras del espacio. Pero acá lo característico es esto, justamente las tres grandes potencias occidentales tenían aspiraciones de dominio mundial. El Imperio Británico, que al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial controlaba el 25% de la superficie del mundo. Sí. El Imperio Norteamericano en gestación, que había echado sus ojos a Europa desde la Primera Guerra Mundial, y que no estaba dispuesto a hacer el mismo rol que en la primera, que contribuyó a la guerra y después retiró sus tropas, dejando su ocupación financiera. Perdón, acordate que vos dijiste acá, y decilo de nuevo, vos señalaste acá el préstamo, el famoso préstamo, y ese préstamo fue la condición de entrada en guerra, en el 16. Préstamo, 1916. Alemania para condicionar el desarrollo alemán, pero las deudas interaliadas. Lo que queda en claro es que los Estados Unidos... No, me refiero al préstamo de 1916, cuando Inglaterra le pide el préstamo a Estados Unidos, y esa fue la invitación a entrar en guerra. Como hasta hablabas de Estados Unidos, mencioné eso. Vos lo mencionaste acá en otro viejo programa. Yo asociaba a la posguerra, cuando Estados Unidos consolida las deudas del Tratado de Versalles por reparaciones, pero tanto más importante, las deudas interaliadas, por las cuales los aliados le terminaban debiendo a Estados Unidos más que en conjunto más que a Alemania. En el 17 van directamente a Wilson, los ingleses le dicen, tenemos 2 meses de comida, porque los submarinos alemanes, exagerando, aunque había algo de realidad, así que o entran en la guerra, no le podemos pagar. Eso fue la que la comisión del gran senador Knight, que murió en circunstancias extrañas, investigó y en el 19-20 puso sobre la mesa. Bueno, no abundando demasiado porque nos apartamos del tema, pero lo mismo pasó con la ayuda necesaria a la Rusia zarista, que el banquero Jacobo Schiff de Kuhn-Loeb y compañía, cuando los ingleses intermediaron para que le dé un préstamo desesperado, porque ya en el 17 se caía la dinastía, puso el veto expreso de que si la banca norteamericana, o por lo menos la banca le prestaba a Inglaterra, era bajo la condición expresa, dijo él, que ni un solo centavo, ni un solo penique fuese a parar a la dinastía rusa, porque él era un antizarista a muerte, además era emigrado de Rusia y todo. Pero, a ver, yo lo que querría enfatizar en este primer bloque es lo siguiente. Al tema. Dentro de las conferencias aliadas podemos diferenciar 3 relaciones bilaterales. Inglaterra-Estados Unidos, Inglaterra-Unión Soviética y Estados Unidos-Unión Soviética. Dentro de la macroalianza, cada uno tenía sus propios objetivos. ¿Para qué? Para consolidar y para ampliar su imperio. Sí. Por eso decía yo al comienzo que paradójicamente, mientras la historia oficial ha enfatizado hacia un supuesto intención alemana de dominio del mundo, quienes realmente lo estaban llevando a cabo eran las potencias aliadas. Esto empieza, para hacer una hipersíntesis, empieza con la Carta del Atlántico en agosto de 1941, la famosa reunión que se hace en una nave en el Golfo de Argentia, frente a las costas de Terranova, entre Roosevelt y Churchill, donde se establece una especie de decálogo que iba a ser la proforma de lo que después fue las Naciones Unidas.
con la importancia... Con el marco ya de la Carta del Atlántico, ¿verdad? Con el marco del Atlántico como base. Sí, sí. Eso había tenido dos antecedentes concretos, donde Estados Unidos estaba violando la neutralidad, más o menos como ahora hace con Ucrania. Sí. La ley de cash and carry, es decir, pague y lleve, Sí. y después la ley de préstamo y arriendo, que fueron anteriores a la intervención formal de Estados Unidos en la Sí, guerra. O sea, sí, sí. eran una ruptura abierta de la neutralidad, proveer material bélico en gran escala a una de las partes en conflicto. Sí, sí. Era una cuestión de tiempo que eso debía desembocar en una guerra de gran magnitud, y eso es lo que Taylor acertadamente llamaba la guerra mundial. La verdadera denominación es esa, cuando lo que están en juego son aspiraciones de tipo continental. Ahora, ¿qué había pasado? Ya antes de eso había habido una serie de conferencias en Washington bilaterales entre Inglaterra y Estados Unidos, que algunas se conocían con la serie Arcadia, porque como las conferencias llevaban un nombre clave en secreto. Sí, para que no se la supiera primera dónde era. conferencia que se llevó a cabo en Washington se llamó Arcadia. Sí. Después las otras se llamaban conferencia de Washington 1, 2 y 3, Sí. y creo, lo tengo anotado por acá, creo que se dieron entre la época de la Carta del Atlántico, agosto del 41, ya la segunda se dio en noviembre, y ya las otras se dieron con la entrada de Estados Unidos en guerra después de diciembre con el ataque japonés de Pearl Harbor. Hubo una seguidilla, ¿no? De conferencias, las Arcadias, Claro, las tres de Washington. sería interesante. La de Quebec. Sí, en su porque momento, la de Quebec, las hemos Quebec creo que mencionado. posterior, ¿no? después, Sí, después, pero ahí es donde sí. se habló de la bomba atómica. Hay una serie Claro, de pero cosas que- ¿cuál era? Porque ahora entrar en detalle no nos van a dar los tiempos, pero ¿cuál era el leitmotiv de todo esto? Era, primero y principal, el apuntalamiento de Gran Bretaña, lógicamente, eso estaba sobreentendido dentro de la relación especial. Pero la preocupación por el apuntalamiento de Rusia, porque se apuntaba a que Rusia iba a ser la única la tabla de salvación de la posibilidad de volver a tener un segundo frente. Es decir, la clave era involucrar Exacto. a Rusia. Recordá, Héctor, exactamente lo que está Sí. diciendo esto. La posición del hombre que estaba en el núcleo de estas negociaciones, que era Lord Robert Fancytart. Fancytart es el hombre que hacía el nexo entre, había estado en Alemania muchas veces, había tratado con Hess y demás. De la Exacto. destrucción de Alemania. Pero cuando cuando se produce la derrota de Inglaterra y la derrota de Francia en el 40, Lord Fancytart, él y Horst Weliger, que era el ministro de Defensa, son los que mantienen a ultranza una posición. Ningún pedido de paz de Alemania debe ser aceptado, ninguno. Aún el más generoso, que es el que llegó a través del Vaticano a Madrid, porque Madrid era el lugar de las negociaciones. Partido de la guerra. Exactamente, el partido de la guerra lo encarnan en forma eminente Lord Robert Fancytart y Horst Weliger, ¿no es cierto?, el economista y el estadista. Fancytart sería el estadista, y el economista Weliger. Ahora, no, pero esto, ¿por qué es importante? Sí. Porque allí se decide se influye sobre el político más importante, que era Churchill. No Roosevelt, que todavía no había intervenido, ni Stalin, que todavía no había intervenido. Era el más importante, Churchill, porque Churchill tiene proyecto global propio, es decir, engendra él el proyecto, mientras que el de Roosevelt no, viene de un grupo, que él lo acepta y lo expone, pero Roosevelt no tiene pensamiento, salvo la utopía del American Way of Life, no tiene un pensamiento propio Roosevelt, lo tiene, se apoya a Harry Hopkins y en el gabinete ese que tenía. Es así. Y Stalin no se sabe porque Stalin no habla, Stalin hace y actúa, pero no tiene... Hay que reconocer esto. La Rusia soviética estaba en una crisis que no podía pensar mucho en expandirse en el mundo porque estaba todavía teniendo las consecuencias de su reorganización interna. Sí. Pero todas las ambiciones maquinadas por el establishment inglés, con personajes como Vansittart, etcétera, que fueron los del partido de la guerra, no hubieran podido prosperar ni por las tapas de no haber tenido la apoyatura del imperio norteamericano detrás.
Y eso, como lo hemos hablado en programas anteriores, venía de que cuando Estados Unidos encara el gobierno Roosevelt, el New Deal fracasa en el año 1937, y ahí entra a jugar el mismo artífice, el mismo banquero que financió y organizó la economía de guerra norteamericana en la Primera Guerra Mundial con Churchill, Bernard Baruch. Que crea el WIR, la Junta de Empresa de la Defensa, donde empieza a planificar la guerra por la cual Estados Unidos levanta su economía. Para salir de la crisis, claro. Gracias. Bueno, eso vamos al próximo, en el próximo. Están pidiendo que... Sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces en este teje y maneje de la diplomacia oculta. Decíamos al finalizar el primer bloque, para completar la primera parte, digamos, las relaciones anglo-norteamericanas, que fueron clave desde el punto de vista que Inglaterra per se no podía operar si no era con el potencial norteamericano detrás, ¿no? Allí hubo una serie de conferencias y el leitmotiv de estas conferencias, dijimos, era primero apuntalar a Gran Bretaña en su defensa, consolidar el control del Atlántico Norte, que era el requisito militar geoestratégico norteamericano, por eso ya Estados Unidos ocupa Islandia, establece las costas de, creo que también Groenlandia, en fin, la expansión en el Atlántico y la previsión de que la Unión Soviética de alguna manera tenía que prever entrar en guerra. Claro. Exacto. Por eso ahí viene el carácter de por qué la guerra preventiva que Alemania empieza a preparar contra la Unión Soviética cuando percibe, aparte de la expansión alemana por la idea del Lebensraum, la idea de expansión hacia el este y de la ambición alemana de un gran Reich alemán que se expandiese desde la Europa central hasta los Urales. Como ocurre en toda guerra, aquí hay un intríngulis, una situación, porque lo que le pasa a Francia napoleónica y le pasa a Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cualquier persona que esté en los mandos militares y políticos de un país central como Alemania sabe que no puede resistir una guerra larga sin tener recursos, y esos recursos los tiene que tomar de una Europa ampliada por razón o por fuerza. Es decir, aquí por eso es una tragedia una guerra, porque se van sumando cosas una tras otras, acontecimios que al final desembocan en la guerra total. Por eso, eso mismo que estás diciendo vos y lo que dice acá Héctor, puesto en su verdadero quicio, ¿no? En el rompecabezas de la diplomacia oculta, es lo que está en la correspondencia que publicó Martin Allen en su libro sobre Rudolf Hess, en la correspondencia de Lord Fancy-Tart y Horbellian, donde dicen directamente: es necesario que Estados Unidos entre en guerra
y es necesario que lo haga la Unión Soviética. Y largan una hipótesis que, como decía Ortega, exagero para que se me entienda, ¿no?, al estilo de Ortega, dicen, bueno, aunque haya que entregar toda Europa a Stalin y haya que entregar el Commonwealth completo a los Estados Unidos. Es una hipótesis exagerada, por supuesto, pero en la correspondencia lo dicen. No podemos aceptar una paz de ningún poder, dicen, más allá del nacionalsocialismo, de quien gobierna Alemania, de ningún poder constituido en el centro de Europa. No lo podemos Es aceptar. la vieja idea inglesa después de Cromwell, pero es la vieja idea, Claro. no tener una flota ninguno superior a la mía, Claro. y que no haya ningún poder capaz de unificar el continente, porque entonces me bloquea la economía, Claro. el famoso Y proyecto vos fíjate el napoleónico. hecho, la tarea es completa. La Primera Guerra Mundial terminó con el Imperio Austrohúngaro. La segunda terminó con el Imperio Alemán, que era la tarea faltante que tenía. ¿Por qué? Porque, insisto, todo esto iba pergeñando ya mecanismos de ocupación futura, militar y política. Sí. Porque se estaba hablando ya de fortalecer la hegemonía británica. Es decir, no es secundario que los Estados Unidos hayan, creo que también se ocuparon las Azores, ¿verdad? Por Sí, ocuparon las Azores. Hubo, sí, forzaron a un convenio, países. Sí, con- convenio. las forzaron a presiones. Salazar a dar Sí. prebendas, digamos. Usaron el acuerdo el acuerdo de 1706, el Tratado de Methuen, para imponerle a Salazar esto, y Salazar lo tuvo que Sí, aceptar. sí, sí. Y el caso que de las, bueno, Y de tuvo que rechazar el Islandia y de apoyo de las Francia. Islas Faroe, que eran danesas, y parte de Groenlandia. O sea, ¿qué quiere decir? Que Estados Perdón, Unidos- eso, el embajador danés en Washington Sí. lo hizo unilateralmente sin consultar con su gobierno. No, El dato porque diplomático con se el asombró. argumento de que su Sí. país estaba ocupado, pero justamente Dinamarca, cuya corona no se exilió, No, la claro, por corona de supuesto. Dinamarca tuvo y mantuvo su administración Sí, política En el nada más que documento, tenía en el un documento trato diplomático danés, dice que anexado. el embajador danés no consultó, lo hizo unilateralmente, lo cual es una Sí, cosa sí, insólita, ¿no? Sí, sí, sí. Es insólito eso. Ahora, pero sí, bueno, espera, según para sí. completar este tema. Se podrían hablar muchas instancias de cómo esto fue tomando forma, pero a nivel de sintetizarlo, ¿qué es lo que yo veo como clave en todo esto? Que fue creciendo la planificación de la idea de una guerra mundial. Quizá lo que mejor tipifica esto es el título del libro de Eisenhower, La cruzada en Europa. Exacto. Es decir, darle a la lucha el carácter de una cruzada, Sí. donde conllevaba un aspecto que surge en una de las conferencias anteriores de Washington, la tercera conferencia de Washington, que fue la exigencia de que Alemania debía entregar a sus responsables de guerra para que sean juzgados por los aliados. Una pretensión que había existido ya en la Primera Guerra Mundial y Es no que se no había llevó a cabo. cuajado porque era demasiado pesado, digamos, Pesado. entregar un Kaiser, porque Es todavía claro. la monarquía pesaba. Es claro, pero- exiliarse sí, pero no. Pero fíjate, justamente en un momento, estamos hablando del 42, pensar en exigir a una potencia que en ese momento todavía estaba victoriosa y todo, Sí. pedirle la proforma de lo que sale después la fórmula de Casablanca, la rendición incondicional, era la muestra más evidente de una guerra total y por ende una guerra mundial. Porque si vos te vas a pelear con alguien a quien le pedís rectifique, retire sus tropas, haga eso, es una cosa. Pero si le decís, no, señor, usted se tiene que rendir incondicionalmente, Tiene que desaparecer. es como decir... Si me permitís, Sí, sí, textualmente la conferencia de Casablanca, aquí está el documento, ¿no? Sí. El 24 de enero, supongo, del 43, ¿no? Sí, 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 sí. La paz puede venir al mundo solo por la total eliminación de Alemania y Japón como poderes de guerra, ¿no? La eliminación de Alemania, Japón e Italia como poderes de guerra implica la rendición incondicional. Solamente de este modo se podrá asegurar razonablemente el futuro de la paz mundial. No hay medio de destrucción, no es el medio no significa que haya medios de destruir las poblaciones de Alemania, Italia o Japón. Sí significa la destrucción de sus filosofías y en todos los países que están basados en la conquista y la subyugación de otros pueblos. Está muy clarito. No, no, Sí, sí, eso, sí. esto es más Sí, sí, claro sí.
que la prosa de Eisenhower. En Eisenhower es importante el título. La prosa equivale a tomarse un closo de Valium, ¿no? Como escritor es pésimo, pero no olvides que fue testigo de Jehová. A lo que me refiero es de todas que maneras, esto, lo de Eisenhower... Y las memorias de Churchill que disfrazan la todo. cruzada, sí, no, pero Churchill, por supuesto, Eisenhower es honesto en el sentido de como sus luces son limitadas. La cruzada en Europa es un acto de fe. Y esto que acaba de es realpolitik absoluto. Yo tengo los medios. Esto sigue en realidad a la doctrina de rendición incondicional y de aplastamiento de Grant y Sherman de la Guerra Civil. Es el mismo espíritu que aplica a Estados Unidos a partir de entonces. Primero el mecanismo de seguridad colectiva, la palabra, no queremos la destrucción de Irak. La palabra, el vocablo es de Grant, es Ulysses Grant en la guerra civil. Por eso yo creo importante esto señalarlo para los oyentes, para los espectadores. ¿Por qué? Porque esto va desmitificando la idea de que las potencias occidentales actuaban en defensa de, ¿no? Actuaban como una reacción. ¿Por qué? Porque quizás el paradigma de este acuerdo que demuestra empíricamente los hechos fue la misión GES. La misión GES proponía al adversario una alianza. ¿Sí? Porque la esencia del viaje de la misión GES era que nada menos que el secretario de la mano derecha de Hitler volaba a Inglaterra a proponerle una alianza sobre la base geopolítica de Alemania como potencia continental hegemónica en el continente, pero Inglaterra dueña y consolidada con el imperio, incluso con el apoyo y el respaldo alemán, hasta tal punto de que Alemania se abstuvo de reclamar las colonias de la Primera Guerra Mundial, que era la carta de canje para hacerlo. ¿Sí? Por eso digo, estos aspectos son importantes porque después se plasma en la conferencia de Casablanca, estamos hablando enero del 43, con lo cual ya se establece una especie de no marcha atrás. En respaldo de Roosevelt se decía que Roosevelt estaba obsesionado con una paz por separado que hiciese la Rusia soviética con Alemania. En efecto hubo alternativas militares. Después de Sebastopol hubo incluso sondeos. Sí. Estuvieron las negociaciones en Suecia. Pero ya en el 43. Adán Kollontai, claro, todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que una paz por separado le arruinaba los planes imperiales a Estados Unidos. Esto es importante. Porque ¿qué hubiera significado? Yo digo casi humorísticamente, ¿qué hubiera significado si Alemania y Rusia, por necesidad de ambos, porque ninguno de los dos estaba en buenas condiciones, hubiesen llegado a un acuerdo de armisticio? Sí. El discurso anglo-norteamericano se quedaba como colgado de un pincel. Que ellos iban a seguir unilateralmente una guerra en el oeste cuando Alemania iba a tener nuevamente la posibilidad imposible. Volvés a lo de Lord Fancytort y lo de Horbelisha, donde dicen, bajo nada debe ser aceptado. Y dicen, pero ni aún las condiciones razonables, que Churchill en algún momento evaluó, porque Churchill evaluó, lo nombró a Little Hart asesor. Y en la correspondencia, vos lo debés recordar, pues yo te di ese libro. Del Allen. Sí, el de Martin Allen. Sí. Ahí directamente se ve, Berisha y Fancytort dicen, hay que convencerlo a Winston que finja aceptar condiciones de paz, pero que no acepte ninguna. No podemos aceptar ninguna. Tiene que entrar Estados Unidos y tiene que entrar la Unión Soviética en guerra. Por eso, aunque haya que trasladar el gobierno a Canadá, lo dicen ellos. Que la maquinaria de guerra mundial se puso en marcha ya antes de que ocurriese el bombardeo de Pearl Harbor, a través de la ruptura de la neutralidad fáctica de Estados Unidos y la previsión, la planificación de que ahí la Unión Soviética, el sistema, la potencia comunista, iba a jugar un rol determinante dentro de los planes de la potencia capitalista. Sí. No es menor el tema. Aquí tengo una perlita al respecto, que ustedes saben que desde el 25 la dinastía Pahlavi
1925, sí. Claro. El Shah Reza Pahlavi era, digamos, tenía un Irán independiente, muy condicionado por las distintas potencias. Reza primero. Cuando estalla la guerra, porque había un sentimiento antibritánico en general en Irán, él no es que se alinea con el eje, pero tiene ciertas simpatías y van oficiales técnicos alemanes a Irán. Entonces había una operación ruso-británica de ocupación. ¿Por qué? Irán es importante desde el punto de vista del petróleo y además el ferrocarril transiraní por el suministro, que después podemos volver un poco con el tema. Pero entonces Reza Pahlavi I le manda una carta a Roosevelt. Bueno, primero le llama al embajador soviético y al embajador inglés y dice, ¿qué pasa? Y no saben qué respuesta darle, porque usted está alineándose con Alemania. Yo no tengo más que, son ciudadanos alemanes. Le manda una carta a Roosevelt pidiéndole la mediación ante la agresión y en defensa del principio defendido por Estados Unidos de la libertad de los pueblos. ¿Cuál es la respuesta de Roosevelt? Ante la ambición de Hitler de conquistar el mundo, hay que prever por la fuerza de las armas frenarlo, si no el Reich se extendería por Asia, África e incluso las Américas. Por eso Estados Unidos está ayudando materialmente a los países que se oponen al plan de dominación mundial nazi. Octubre del 41. Y una joyita esta porque está diciendo... Mira, importantísimo ¿de dónde eso, sale eso? porque Sí, ratifica esta idea central, que es que el argumento o la excusa del dominio del mundo como ambición alemana, un hecho que no fue probado ni siquiera por la historiografía de posguerra, fue la causa invocada para el dominio del mundo. Yo me puedo apoderar de un concepto válido universalmente, libertad de los pueblos, el dominio mundial del adversario, etcétera, a expensas del enemigo, como... Vamos a ser sinceros, el atlantismo actualmente se está apoderando del concepto de Occidente a expensas del bloque chino-ruso. Si vemos lo que están diciendo de Putin, es más o menos lo que decían de Hitler. Vamos a decir la cosa, no ha cambiado nada en eso. No se puede tolerar una Eurasia unida. Hay una regla. Estados Unidos siempre intervino en las guerras violando previamente la neutralidad frente a las partes en conflicto, como está ocurriendo ahora en Ucrania, utilizando un Estado menor como ariete contra una potencia, como Inglaterra y Francia con el respaldo de Estados Unidos atrás lo hicieron con Polonia. Ahora están aplicando la misma técnica en Ucrania. Pero sin perdernos mucho del tema, vuelvo a resaltar esto, el carácter de la guerra mundial. Esta declaración que yo decía es una declaración poco conocida, la declaración del Palacio de St. James en Londres, que se hizo en enero del 42. Y acá hablaba de reunir a los gobiernos en el exilio para reconfigurar el programa, el mapa de Europa, ¿no? Porque es claro, había países como Checoslovaquia que ya habían dejado de existir unificados, ¿no? Había otro... Bueno, un Estado artificial, vamos a hablar claro, ¿no? Un Estado artificial. Un Estado artificial, pero que ya había sido desmantelado, quiere decir que... Tan artificial era que ahora sin guerra la idea de una declaración de 4 puntos es, que incluía el castigo de los dirigentes nazis. Enero del 42, o sea, apenas ingresado a Estados Unidos. Esto lo que señala como balance es cuáles fueron los argumentos del verdadero objetivo de dominio mundial. Porque este planteo político-diplomático de la guerra, mientras se llevaban a cabo las operaciones militares de ocupación de distintos países, fue la que configuró esto. Si hacemos a tiempo hablar en este bloque muy pequeño, yo quería señalar un capítulo poco desarrollado, poco conocido, que era la importancia de las relaciones bilaterales entre Inglaterra y la Unión Soviética. Esto es como decimos acá en la Argentina, ¿no? Decimos que Inglaterra se cortaba solo con muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la preservación del imperio y en particular la geoestrategia británica en el Mediterráneo corrían por separado. El teatro del Mediterráneo en principio no era
objetivo de los norteamericanos. Los norteamericanos tenían presente la idea tradicional de que el día que se produjese iba a ser la operación Overlord, la conquista de Francia, de Alemania. En cambio, de Inglaterra y Rusia, concretamente Churchill y Stalin, establecieron un vínculo mucho más cercano de lo que parece, a consejo del Foreign Office y de gente como Vansittart y otros más. Aunque, ojo, el artífice que estuvo allí entre bambalinas desde el comienzo de la guerra fue el embajador norteamericano Averell Harriman, que después tuvo un largo derrotero. Fue algo así como el Kissinger de la época, ¿no? Y Harry Hopkins, que era Harry Hopkins es el utópico, el que provee la idea abstracta, o el Brzezinski. Harry Hopkins es el Brzezinski, con menos talento que Brzezinski. Y quizás con el menos cerebro de Roosevelt, el cerebro, exactamente, el sí, por eso, con menos cultura que Brzezinski. Y el Kissinger es Averell Harriman. Sin duda, Ahora, sí, porque está detrás de todos los tratados. Redondeamos aunque sea apretadamente, porque para señalarlo, hubo 4 conferencias anglo-rusas, anglo-soviéticas, durante el periodo que va desde antes de la guerra, porque apenas Alemania invade Rusia con la Operación Barbarroja en junio del 41, inmediatamente Churchill pone a disposición de recursos. Inglaterra estaba lejos de poder ayudar en gran escala a la Unión Soviética. Lo que hacía o lo que prometía era por el respaldo del potencial norteamericano que tenía atrás. Pero dentro de eso, la preocupación británica con los rusos siempre estuvo en lo mismo, en salvaguardar que la expansión soviética no apuntase al Mediterráneo. Por eso la preocupación por Yugoslavia, los Balcanes en general, 43, y su pieza clave, que era Grecia. Y discutir mano a mano lo de Grecia, que lo discutieron con Stalin, claro, mano a mano. La defensa de la línea y el canal de Suez, que era la ruta a la India y todo. Es un capítulo que, bueno, no por vamos eso a tener... le entregó el norte de Irán a Stalin, en el 41. Sí. Con tal de distraerlo, digamos... Y que le dejara a Grecia libre, claro. Porque el Partido Comunista griego... Había una guerrilla comunista en Grecia, que Inglaterra se vio obligada a combatir porque le tiraban los alemanes, pero continuamos en el próximo bloque. Bueno, bloque, si no ya está. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos
que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, vamos ahora al último bloque entonces. Y claro, continuamos no con va a las haber conferencias. tiempo para poder desarrollar este tema, que un capítulo para mí muy interesante, las relaciones anglo-soviéticas. Pero la idea eje para los espectadores es que Inglaterra, dentro de su alianza especial con Estados Unidos y dentro de las tres grandes potencias, tenía su propio juego estratégico, fundamentalmente en cuanto a los intereses del Mediterráneo frente a la Unión Soviética. Por razones de tiempo no vamos a entrar en eso, porque lo más importante es las relaciones macro, digamos así. Vamos a entre volver Estados cuando hablemos Unidos. ahora en el próximo programa de los otros aspectos. Pero De con la los- mira de referencia geográfica lo decís. Es Sí. decir, Gibraltar, Malta, Chipre Suez, Suez, y Grecia. Suez. Y Grecia, Suez. Ah, sí, sí. Y eso Y significa Grecia, la India. por eso Y la eso negociación- significa la India. No, Claro, el camino de porque la la India. negociación con Rusia es por Grecia. Vos es por fíjate, Grecia. fíjate, nosotros lo conocemos, pero fíjense los oyentes en la clave que durante toda la guerra los tres apuntalamientos clave de la estrategia británica en el Mediterráneo, Gibraltar, Malta y Suez, Sí. quedaron preservados a fuego. Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí. Ahora, Pero Rusia en Malta y Gibraltar no entraba. Pero en Suez sí hacía un acuerdo Sí. con Turquía primero y segundo por el tema de El Grecia. tema turco lo vamos Porque a tocar en Grecia el próximo estaba- programa. lo vamos sí. a ver. Vamos a ver ahora. Redondeo esto porque el hecho más importante que no se nos tiene que pasar es la conferencia de Teherán en noviembre del 43. La de Casablanca había sido bilateral, Churchill-Roosevelt. Había sido invitado Stalin, pero Stalin no concurrió con el argumento lógico que estaba justamente en enero de 43 enfrascado en la lucha de la zona de Stalingrado, pero creo que ni siquiera mandó representantes relevantes, porque no fue Molotov, que era el canciller. No, fue un representante. Pero Habrá no ido era el algún segundo. observador, Sí, pero observador. nada más. Sí, sí, sí. Pero la conferencia de Sí, Teherán... De Gaulle era importante, pero pobre De Gaulle. La conferencia de Teherán fue la primera de los tres grandes. Pero ¿no? antes de Teherán, el mes anterior no hubo una en Claro, Cairo. sí. Pero una escala previa a Teherán fue la conferencia del Cairo, donde Churchill y Roosevelt se reúnen para tratar formalmente, eran los aspectos de apoyo a Chiang Kai-shek por el gobierno de Kuomintang en China, y la guerra del Pacífico y todo un capítulo que coordinaban bilateralmente Inglaterra y Estados Unidos, porque Rusia no intervenía directamente, no intervenía en la guerra del Pacífico. Pero en la conferencia del Cairo preparan, como quien dice, se preparan conjuntamente para negociar la primera vez con Stalin. Claro. ¿No? Ahora, Estados Unidos venía allanando una gran alianza bilateral con la Unión Soviética que venía desde la Primera Guerra Mundial, donde hay que tener presente que muchos personajes importantes de la diplomacia y la política norteamericana vieron con simpatía y apoyaron a la revolución bolchevique en Rusia. El famoso embajador norteamericano Bullitt en París, ¿no? Creo que provenía William también Bullitt. de las simpatías con el comunismo, estaba casada con una rusa, bolchevique, etc. O sea, no es que había una... Después, en la Guerra Fría, eso se fabuló con respecto... no se fabuló. Bueno, además había un norteamericano muy famoso, la Revolución Bolchevique, John Reed. John Reed, Reed, sí. en los Además 10 tiene días apellido, que cambiaron se llamaba el Rojo de mundo, ¿no? apellido, mirá Y vos, después John Reed, y estos lo dos era. personajes clave, Harry Hopkins, que había ya viajado y entrevistado con Stalin de parte bilateral de Roosevelt, Averell Harriman, el embajador allí todo. Entonces, para ir al núcleo de la conferencia de Teherán, hay un episodio que no es menor, que estaba dañando las relaciones interaliadas. En abril del año 43, los alemanes descubren cerca de Smolensk
las fosas comunes de la sí, matanza de de Katyn, que habían sido cometidas por los rusos, matando a gran parte de la oficialidad polaca, y casi inmediatamente después de la rendición de Polonia. Sí. Recordemos que Polonia había sido invadida desde el oeste por Alemania y desde el este por la Unión Soviética. Que Francia e Inglaterra le declararon solo la guerra a Alemania por violar su frontera, pero no, y no a la Unión pero no a la Unión Soviética. Soviética. Los comunistas eran buenos. Sí. Más allá que reclamaban la línea Curzon, que Sí. a decir verdad, Inglaterra y después exigió a Stalin su Sí, reconocimiento. exactamente. Sí. Cosa que el gobierno polaco en el exilio en Londres no aceptaba. No aceptaba. Pero cuando estalla el descubrimiento de las fosas de Katyn, Se en llama, total una, se se llama una encontraron- comisión de la Cruz Roja Internacional Claro. de Ginebra. Claro, Fue algo porque muy serio. De eso. los 12 peritos que intervinieron, si bien eran países aliados o simpatizantes del eje, pero tuvieron la precaución de también integrarlo con un médico suizo, por lo cual era una comisión internacional que certificó y documentó. Además, los polacos en el exilio tenían documentación de eso, porque toda la correspondencia que llegaba por la Cruz Roja se interrumpía los primeros meses del 40. Y desde entonces todas las misiones polacas preguntaban por los rusos. Eso está muy bien desarrollado en un libro de Kolko, un norteamericano, no sé si de ascendencia checa o polaca. Está documentado cómo fue todos los antecedentes de los reclamos polacos, etc. Exacto. Pero sirvió de pretexto a Stalin para desconocer, romper relaciones con el gobierno polaco en el exilio. Es claro. Stalin aprovechó En ese Stalin, momento mandó- el que encabezaba el gobierno polaco en el exilio era el general Sikorsky. Exactamente, ¿no? Con el mismo apellido que el de los helicópteros Sí, norteamericanos, sí. que era de ascendencia polaca. Lo declara persona no grata, Exactamente, lo envía. sí, sí. Cuando Sikorsky vuelve, no sé si la fecha fue de agosto o septiembre, cuando vuelve de haber hecho una visita a las tropas polacas que estaban en Palestina, que Anders había estado antes en Palestina, no, vuelve, Entrenándose para hace una entrar en escala Europa. en Gibraltar. Sí. tuvo un Y accidente. los aliados tenían el problema de qué hacían con Sikorsky, porque era una persona que les estaba molestando Tuvo un en el accidente. gozo, es decir, le estaba entorpeciendo las relaciones con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no quería aceptar. Hay que aclarar que después en Nuremberg el fiscal soviético pidió incluirlo entre los cargos al canciller Ribbentrop y a otros más como responsable de la matanza, de Katyn. tratando de involucrar a los alemanes. Sí. Cosa que era falsa, fue desestimada por el tribunal de Nuremberg, y que después en el año 1990 Gorbachev terminó aceptando que la matanza había sido ya. Más de 20.000 cadáveres. Porque la munición era alemana, pero era muy común la importación de munición Claro, alemana. era munición vendida antes de la guerra y todo, pero el hecho, además se descubrió que ahí era un lugar de matanza tradicional desde la época de la revolución bolchevique, que era un lugar, un bosque cercano a Smolensk, a 15 kilómetros, donde ya los tenían experiencia. Incluso hubo un verdugo, un sicario tremendo, un comisario de apellido Golgin, a quien se le atribuye él que era el que mataba directamente a los jefes. Hay una película muy interesante de Andrés Bagda sobre Katyn, sobre Katyn. porque el padre de Andrés Bagda era uno de los oficiales fusilados. Pero no, acá Bueno, vamos entonces el episodio va solamente a esto. Sikorsky vuelve de tiene un Medio accidente. Oriente y hace una escala en Gibraltar. ¡Pum! Se le dio vuelta En la vida. Gibraltar pernocta en la casa del gobernador británico, un general McFarlane. Sí. El avión de Sikorsky volvía a Londres la mañana siguiente. Y él iba acompañado con la hija de él, que era una chica joven, que era su secretaria. Sintomáticamente, la esposa de McFarlane, del gobernador, le insiste reiteradamente en que permanezca unos días invitada allí para permanecer en Gibraltar. La cuestión es esta, que el avión de Sikorsky despega y cae
imprevistamente a los 1500 metros de la costa, Sí. y que el piloto, que era un checo al servicio de Gran Bretaña y que probablemente era miembro del Intelligence Service o era rentado, se salva a nado. Mientras cosas. O sea, para decirlo en 2 palabras, Churchill mandó a matar a Sikorsky para de esa manera allanar, entre otros, el punto que se iba a aceptar en Teherán, que era que se anticipaba que los aliados le iban a reconocer a la Unión Soviética la línea Curzon, la misma que Curzon-Oder. Stalin había pactado con Hitler. Claro, claro, es decir, que los territorios yo los había tomado y yo quiero que me lo den. En Teherán, Sobre el cual Rusia tenía también reivindicación Quería histórica. solo bocadito sobre el Cairo. Se ratifica lo de la rendición incondicional de Japón y la Exacto. destrucción de las fuerzas japonesas, la expulsión de todas las islas tomadas desde la Primera Guerra Mundial y la independencia de Corea. O sea, es el ultimátum a Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos Entonces, a Teherán. de Cairo, creo que viajarían juntos Churchill y Roosevelt, viajan a Teherán, donde se hace la primera gran conferencia, la llamada Conferencia de los Tres Grandes. Las otras 2 que ocurrieron, Yalta y Potsdam, ocurrieron ya en el 45, Sí, por eso que van a- consolidaron la división del mundo. Pero acá, en cuanto a las decisiones más importantes, la primera y principal fue que la posición de Stalin era muy fuerte frente a los aliados, porque Stalin exigía machacosamente una cosa lógica, la apertura del segundo frente. Además venía embalado por los triunfos entre Stalingrado y Ucrania. Claro, claro, lo de Kursk había sido en agosto, el avance soviético se perfilaba, el retiro de los alemanes de Crimea, o sea... Roosevelt estaba bastante mal de salud ya. Sí, ya estaba, Muy sí. agotado. Sí, y sí, Churchill siempre pidiendo por el Mediterráneo. Fue Sí, tranquilo, sí, sí, cauto, sí, pero, pero se es- plantó en el sí, tema sí. mediterráneo. Es claro, por eso yo insistí en esto, porque en efecto la principal preocupación de Churchill no era hablar de la operación Overlord, eso como quien dice se lo dejaba a los norteamericanos, por así decirlo. El interés de Churchill estaba en preservar cómo eran las relaciones en Yugoslavia, porque Tito andaba a doble punta, porque Tito era independiente en realidad del comunismo soviético, Grecia, el apuntalamiento Quería y la serlo. consolidación de todo, incluso lo que después vamos a hablar en el futuro, las relaciones con Turquía. O sea que la estrategia discursiva de Churchill era salvaguardar la geopolítica británica del Mediterráneo. Hay una anécdota al respecto que es que Churchill se queda siempre dando vueltas a la pregunta de Stalin, bueno, la fecha exacta de Overlord, porque sí. Roosevelt va con Overlord, ¿no? Sí, Hay que sí. atacar por Francia, así, con 3 días de discusión minuciosa, Sí. los efectivos y todo, para coincidir con la ofensiva soviética sobre Alemania. Sí, va a ser la operación Bagration. Sí. Sí. Pero entonces Stalin dice, bueno, ya puse mucha sangre, lo cual era cierto, Sí. denme la fecha exacta. Y Churchill entonces se levanta y le dice a Molotov, ¿no? Bueno, no y a podemos. Brochilo, aquí estamos perdiendo el tiempo, Sí, nos vamos. sí, Que claro. en casa tenemos muchos problemas. Claro. Y Churchill dice que entonces, no, Claro, ahí lo puso me ha entendido mal, excelencia, es en mayo del 44. En mayo, Y claro. le regala el famoso sable de oro Ah, sí. por la batalla de sí. Stalingrado que el rey Jorge VI mandó. La réplica mandó a del hacerlo. sable, sí. ¿verdad? La Sí, sí. réplica del sable real. Ah, el sable real. Stalin besó. Sí. Y a la Sí, noche la dice, sí. bueno, dice O sea, Stalin, hay que estaba matar entre 10 y 50.000 oficiales alemanes porque así Alemania no vuelve a hacer guerras. Y Roosevelt se hace el vivo, el simpático, dice, no, que sean 49.000. Y ahí Churchill se levanta y dice, no, que sean juzgados solamente los culpables políticos y los altos jefes, porque los demás pelearon por su nación. Sí, sí, yo, no se yo puede tenía, disputar a las ver, personas yo que pelean tenía, por su nación, sí. Eso corregime dice si yo entendí mal, que la memoria del hijo de Roosevelt, Elliot Roosevelt, que no sé qué título tiene, él Así habla lo veía de- mi padre. Así lo veía mi padre. Él narra que en un brindis, que era ese de la conferencia de Teherán, la aposena, ¿no? Stalin dice, yo propongo que cada uno de nosotros, cuando termine la guerra,
tenga una cuota para matar sin juicio previo 50.000 alemanes a discreción, oficial, arbitrariamente. Militares, sí. Se supone que y que Roosevelt, ido porque ya en ese momento tenía problemas de lucidez, dice que tenía una sonrisa neutra, y que el que reaccionó fue Churchill diciendo no, porque los británicos y norteamericanos estaban pensando en el macro show del juicio a los derrotados, ¿no? Churchill, más europeo y vivo en eso, quería en realidad incorporar a Alemania después contra la Unión Soviética. Churchill quería incorporar, instrumentarla, claro, por supuesto. Y Stalin dice, por eso excelencia, es una broma. Insisto en más allá de la simpatía o aversión que nos provoque Churchill, es decir, en que Churchill es un realpolitik, en cuanto Roosevelt no es él. Roosevelt es un utópico que recurre a sus asesores. Sus asesores le encaminan su utopía. Claro. Su utopía. La culpabilidad de Roosevelt fue su decrepitud. Sí, pero decrepitud mental. El famoso libro de los dos médicos franceses, Acoche y Resnick, sobre que fue traducido de dos formas. Los enfermos que nos gobernaron fue la segunda edición, pero el primero era el poder y las enfermedades, donde pasa revista al coso. Pero yo me acuerdo que cuando leí el diagnóstico que estos dos médicos, es un libro que se consigue, creo que es Los enfermos que nos gobernaron, en la segunda edición, pasa revista a todo el mundo, desde Hitler a Stalin, a cada uno le hace una radiografía clínica, porque los tipos eran médicos franceses. Y cuando llega a Roosevelt, realmente es patético. Porque Roosevelt había tenido derrame cerebral, aparte de haber sufrido parálisis, ya eso fue en el 20 y progresivo, pero la afectación que no se conocía de Roosevelt había sido que él había tenido sucesivos derrames cerebrales, o por lo menos un derrame cerebral, que lo dejó muy limitado y consecuentemente inhibido de participar en reuniones largas, que fue lo que después... Churchill sostenía que el problema de los derrames cerebrales de Roosevelt eran como consecuencia de su falta de lectura. Decía que en realidad le dice a De Gaulle le dice que el nivel cultural de Roosevelt y de Harry Hopkins es absolutamente deplorable. Dice, esto en Europa no sería tolerable. Roosevelt era un hombre de no lecturas. Eso hay 20.000 anécdotas sobre el tema. No era un hombre lector. No era un hombre lector, era un hombre que tenía... MacGregor Burns, el biógrafo. ¿Perdón? MacGregor Burns, el biógrafo, también dice que era un hombre muy de tomar la decisión de acuerdo a la consulta. La lectura de él era la consulta. La consulta, Teder, Dreyer, el otro, el almirante King, el almirante King. Insisto, más allá de nuestra opinión de Churchill, cuando vos agarrás los 7 volúmenes, no, era un hombre culto. Me acuerdo que bueno, tenemos 5 minutos para completar el tema de la conferencia. El almirante Dönitz, en sus memorias, 10 años y 20 días, él atribuye que Churchill tuvo una influencia psicológica determinante en Roosevelt, justamente mencionando algo de eso, de que la visión, la capacidad mental de Churchill excedía la de Roosevelt. Está en línea con lo que estaban diciendo ustedes, es decir, y eso ratificado por esto que me llamó la atención, lo del libro de Resnick y Acoche y Resnick, sobre las limitaciones de... en este libro Roosevelt, que vos mencionás, muy interesante, no se hace mención al cerebro. Vos sabés que Roosevelt tenía un cerebro suplementario, Eleanor Roosevelt. La mujer de Roosevelt tenía una capacidad de ejecutiva y de influencia sobre él enorme. Estaba el equipo que lo asesoraba, cuya cabeza visible era Harry Hopkins, ¿no es cierto? Que eran hombres sin cultura. Eleanor Roosevelt presumía de cultura, por eso aparecían los conciertos y demás, ¿no? Hay una grabación de Pedro el Lobo de Prokofiev donde ella es la relatora, además. Eleanor Roosevelt
tenía un carácter muy fuerte y en ese aspecto muy contenedora del marido, sí, sí. Sí, y además influía sobre ella. En concreto, lo importante de la conferencia de Teherán, entonces, es, más allá de ratificar el tema de rendición incondicional, le aseguran a Stalin la libertad de maniobra en Europa Oriental y que lo iban a apoyar en la guerrilla en Yugoslavia, cosa que después la pelean. Y sobre todo el segundo frente, que iba a ser en la primavera del 44. Stalin pide que se influya sobre Turquía para que entre en guerra, y como siempre Churchill dice, bueno, vamos a ver, pues si entra en guerra, ¿cómo se compromete? Eso lo vamos a tratar en el próximo programa. Y ya ¿no? lo vamos a... Turquía, sí. Porque ahora, estamos terminando. Y el tema polaco. Sí, la línea Kurzonover, así, decía, ahí le largaron la mano a Polonia. Con gran protesta del gobierno polaco en el exilio. Claro, porque le piden además lo que los polacos no pedían. Es muy curioso. Stalin dice, sí, yo me quedo con la línea Curzon, pero le doy a Polonia hasta el Oder. Ya se habló de la línea del Oder, o sea, exactamente, estaba pero la proforma de división de Alemania. Pero el gobierno Sikorsky decía, no, nosotros no pedimos eso. No, nosotros no pedimos eso. Pedimos lo nuestro. Claro, pedimos lo nuestro porque si no, ¿sabés por qué? Hay una cuestión práctica en esto. Si nosotros pedimos parte de la Prusia Oriental y de la Silesia, que lo vamos a pedir, ya nos quedan 5 millones de alemanes en la posición que estaban, expulsarlos es otra cosa, claro. 5 millones de alemanes para gobernar. Si llegamos hasta el Oder-Nietzsche, tenemos 10 millones de alemanes para gobernar. Y esto puede crear un problema en el futuro. Eso pensaba el gobierno polaco en Londres. Perfecto. Sikorsky, ¿no? Seguiremos entonces en un próximo programa. Gracias.